¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita una vez más en una nueva transmisión, gente. Y vamos a hablar sobre el evento que muchos sabemos que es el evento Pay to Win de los despertares. ¿Ok? Hoy vamos a explicar todo lo que conlleva este tipo de eventos, porque solo hay un único evento donde puedes conseguir los despertares Pay to Win, mejorarlos y entre otras cositas. ¿Ok? Hoy vamos a hablar para aquellos que usualmente quieran gastar en estos eventos y también con recomendaciones de algunos jugadores para que ustedes vean más o menos cuánta inversión necesitan para obtener un despertar al nivel máximo que ahora te puede permitir el juego, ¿no? Un saludito para Keylor, bienvenidos, Josué, Deibar, Canalizo, Eric, Pupel, Dynamite, ¿quién más? Junior, Dominique, Alejandro de Pat, bienvenidos a los miembros del canal, suscriptores, moderadores, bienvenidos, gentita bella. Un saludito para Chano, Jack, Cuervo, Legoshi, Mari, Manuel, Facundo, Anderson, Alex Antonio, ¿cómo están? Un saludito para todos, gentita bella, bienvenidos. Saluditos, gentita bella. Perfecto, déjame ver qué me falta. Facundo ya lo saludé. Carlos S, Alex Villalta, ¿cómo estás? Bienvenidos, un saludito para ti. El buen Anderson Sánchez, también bienvenido, crack. Daniel Medina, bienvenidos, gentita bella. Un saludito para todos. Espero que tengan una buena tarde o una buena noche, gentita bella. Muy bien. A ver. Déjenme en acomodo antes de empezar todo esto. Déjenme reclamo esto. Uy, justo las últimas dos misiones parece que me tocaran doradas, gente. Sí, me tocaran las últimas dos misiones doradas. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Perfecto. Usualmente me saben tocar doradas y moradas en sí. Santagar, ¿cómo estás? Gabe, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Johnny, un saludito para ustedes. También buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente, cierto. Es que me ven de diferentes partes del mundo y bueno, puede que estén trabajando también y éxitos en su trabajo, gentita bella. Ahora sí, gentita. Verán, en este evento de los despertares, ya saben que usualmente las hormigas Pay to Win que ofrece el juego ya son fuertes de por sí, ¿ok? Estamos hablando ya de forma base. Las hormigas que ofrece el juego de forma con inversión ya son fuertes en sí, ¿ok? Ahora con el tema de las despertares, las hormigas Pay to Win ya se están volviendo muy fuertes, ¿ok? Una que otra se va potenciando. Esta arañita, gente, bueno, en sí es una araña. Esta arañita, gente, con el despertar es muy buena. Cura demasiado y da muchas bonificaciones también en el equipo. Entonces, en sí los despertares están mejorando muchísimo algunas hormigas que muchos no usaban, ¿ok? Ahora salió el despertar de esta hormiguita que son para las transportadoras, que en sí, gentita bella, se ve muy bien, se ve potente ese despertar. Sinceramente, quería ver cuál era la habilidad 8 de esta hormiga, porque en el despertar decía que mejoraba la habilidad 8, no sé si mejoraba la activación o algo así. La habilidad 8 dice en la segunda ronda todos los equipos enemigos recibirán 42% de daño por cada ronda. Y el daño realizado por ellos se reduce. Ok. Tú vas a hacer más daño y el daño que te vayan a hacer se reduce. Y con estrellas tú puedes hacer hasta un 70% más de daño y puedes reducir un 25% de daño hacia tu equipo. Ya que este despertar, gente... ¿cómo estás, Gabriel? Bienvenidos, gentita bella. Tokashi, Loni, bienvenidos. Una buena noche para ustedes. Por acá dice Tony, hice una pregunta en el chat. La pregunta era si devuelven los recursos gastados al mutar las hormigas T11 de la isla. No sabría decirte, crack. O sea, tú hablas de estas hormigas que nosotros mutamos. O sea, estas de aquí. No sabría decirte si esto cuenta como... Verás, lo único que te va a devolver el juego es esto de aquí.
Entonces, aquí dice, una vez finalice la temporada, se devuelven el 70% de los recursos consumidos para curar hormigas soldados. En sí, si tú mutarías las hormigas, esos recursos que utilizarías en mutar hormigas no te devolverían, ¿ok? No te devuelven porque lo único que estamos viendo es que los recursos que te devuelven son los que gastes en curación de hormigas. Entonces, si tú mutaras no te devuelven esos recursos. En sí hasta donde podemos probar. Solo eso es lo único que te puede devolver, crack. Tony, ya saca la estadía, es muy buena, crack. Ya sabes que a la final es bastante camino en sí, pero con esas T10 ya ves diferencia. Sin duda con las T10, gente, ya ven diferencia. Ayori, ¿cómo estás? Bienvenidos. Dice, buenas noches, Tony. Sácame una duda. ¿Le saco despertar a la saltarina o arqueada? Y otra vez más, ¿llevo 5 estrellas a diente o guardo para las chinches? Aún no me sale la coraza. Ya veo. Sube mientras la diente, no hay problema. Ahora como hay el método de intercambiar estrellas, no habría problema, crack. En un futuro te sacas el ítem que se obtiene en la tienda VIP, ya saben. Van a la tienda VIP y aquí sacan este ítem que les sirve para convertir e intercambiar las estrellas, entonces no había problema. Hasta que te salga otra coraza de las chinches, ¿no? Y yo te diría, verás, el despertar si quieres sacarlo, y yo le sacaría por ahora, yo estoy subiendo la saltarina. Arqueada la voy a concentrar después de que saltarina la tengo nivel 20, porque voy a ir paso por paso. Estar sacando, por ejemplo, podría sacar el despertar, pero mejorarlo sería de dar prioridad a ciertas hormigas hasta que completes el nivel 20, por un ejemplo. Jesús Anduaga, un saludito para ti. Dice, ahora voy con transportadoras porque tengo la formación hecha ya. Ya veo, Gabriel, muy buena. Dice, yo arranqué de un server manco y cae el server... Ya veo. Es que suele pasar, Alex. Tony, el despertar de la arqueada se parece a la de Guardiana Escudera. Sí, se parece mucho. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Un saludito para la hermosa gente de Perú que nos acompañan por acá. ¿Qué les iba a estar explicando? Ah, el despertar. Por acá estaba el despertar. Muy bien. Salió este despertar, gente. Como describe el tema del despertar de esta hormiga, dice que esta hormiguita dice que va a recibir un daño de ataque normal menos 15%. Eso significa que el daño del ataque normal que te vayan a hacer hacia ti se reduce un 15%. Y en las primeras 3 rondas, esto va a ser en las 3 primeras rondas, ¿ok? Y después de que se active el efecto de silencio, agregará un 100% de daño al objetivo, ¿ok? No describe el tipo de daño que sea, ya que el tema de las traducciones o el tema de descripciones de habilidades en el juego no describe tan bien. Pero me imagino que es daño normal, igual que el que te reduce al inicio, me parece ser. O puede que reduzca daño de habilidad y daño normal en sí, pero bueno. Solo vas a hacer ese 100% de daño si es que activaras el efecto de silencio. Muchos saben que esta hormiguita tiene efecto de silencio, si no me equivoco es en la segunda habilidad. Aquí te dice, el equipo tiene un 11% de probabilidad de silenciar a un equipo enemigo aleatorio, inhabilitando el uso de habilidades de ataque por una ronda. Es igual a las habilidades de silencio y supresión que tiene arqueada, delgado, diente gigante. Ok, esta hormiguita de aquí. El porcentaje hasta que le saques estrellas aumenta un 25%, ¿vale? Este despertar va a hacer que aumentes esa probabilidad también, porque yo, hasta donde yo vi, ya te da estas bonificaciones. En nivel 10 dice que el silencio de la habilidad 2 aumenta un 5%. Significa que tienes un 25 más 5, 30% más de poder tener la probabilidad de activarse esa habilidad, ¿no? Y el efecto de la habilidad 8 se activa en la primera ronda. O sea, sí o sí, el efecto, la habilidad 8 se va a activar en la primera ronda. O sea, un 100% de actividad solo en la primera ronda. Y hay demás, en las demás rondas sería ya por tema de probabilidades. Fuerte o no, gente, es tema de que los pay to win se lo saquen y lo prueben. Porque en sí, yo ahora las formaciones metas de jugadores pay to win he visto que utilizan más la enterradora, gente. Enterradora, cristal dorado. En vez de usar esta hormiga, gente, están usando la fantasma. La fantasma también hace tiempo ya sacaron el despertar. Yo en sí, gente, si me pondrían a escoger entre la hormiga, la mirmaracho, la fantasma, yo escogería la fantasma. La fantasma, gente, la segunda habilidad, cuando le sacas ya la segunda estrella,
tienes un 100% de probabilidad de que se pueda activar esta habilidad. El tema de la habilidad hace que el efecto del despertar hace que tú puedas inmunizar una vez el control de multitudes. Puedes ser inmune al silencio, desarme, supresión, confusión. Hay 1, 2, 3, 4 tipos de habilidades que son efectos negativos que tú puedes vulnerar o bloquear durante una vez. Eso es muy bueno porque en sí esta hormiguita en PvP yo la he visto mucho en jugadores pay to win, ¿ok? Entonces, bueno, esto más bien es recomendaciones para los que quieran gastar y van a ir en estrategia de transportadoras. Dice Loni, ¿cómo puedo subir la vida a mis transportadoras? Todo lo que tenga que ver con estadísticas, gente, la van a tener que subir en la flora mutante. ¿Cómo subes vida? Escoge y ve necesariamente qué atributos o qué partes de la flora mutante te sube vida a tus transportadoras. Por ejemplo, este de aquí dice salud a la hormiga transportadora 23%. Entonces, si tú ves que dice la descripción que te sube vida, mejoras esta. Esta también te da, mira, salud de las hormigas transportadoras. Solo estas 2 células en transportadoras te sube vida. Las demás suben daño y defensa, ¿ok? Igualmente en el gen tienes que ir viendo qué partes te suben vida. Por lo general siempre es la primera que te dice salud de las hormigas transportadoras y va a ser siempre en los 4 portados. Igualmente en bacteria y en el hongo ahí vas viendo. Yo por lo general combino entre daño y vida aquí. Y ahí depende de ti. ¿Qué tan, cómo es esto? ¿Cómo saben decir? ¿Qué tanta disciplina tengas? Porque tienes que ser muy constante. ¿Cómo estás, Dynamite? El buen Dynamite, bienvenido, crack. Dice, hombre, aún estoy reina 22 y el camino a Q25 lo veo lejano, muy muy lejano. Deivar, un gran consejo que te doy es que te veas en mi canal un videito de cómo crearse granjas, ¿ok? Sé que muchos van a tener que batallar demasiado en subir su reina a nivel 25, pero créame, siendo nivel 25 con granjas no se te hace complicado llegar ahí. No se te hace complicado, pero necesitas mucho tiempo. O sea, aquel jugador que le dedique más tiempo al juego en los días iniciales de una cuenta, pues va a subir mucho más rápido, es así. Noé Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Tony, una pregunta. ¿Cómo es posible que otros hormigueros me ataquen y me roben muchos recursos y cuando yo ataco no robo muchos? ¿Qué debería mejorar? Antes de todo, crack, la clase es bien importante, ¿ok? Si tú atacas con clase cultivadora no vas a robar muchos recursos porque la clase invasora tiene una bonificación que te dice carga de tropa más 150% durante la invasión. Vas a poder cargar más recursos. O sea, cuando vayas a invadir tienes un 150% más de poder robar más recursos. ¿Ok? Aquí puedes ver más probabilidades. Más efectos positivos de esta clase. Si utilizas la cultivadora se quita esa bonificación. Así que ten en cuenta también esto de aquí. Tony, ¿cuánto debo tener de defensa? Ya tengo 970 de ataque. Soy arqueras. Yo diría que subas a 1000. Sube 1000, luego priorizas la vida hasta un 350 por ahí. Y luego vas a defensa. Yo por ahora ya estoy cerca del 1000 de ataque. Tengo 950 ahí de base de ataque. Ya tengo 430 de vida. Y ahorita me voy a ir para la defensa cuando llega a 1000 de daño. De base en cualquier hormiga. A mí me hace falta la cristal dorado para completar el combo completo de transportador. Ya veo. A mí hace falta la completa nada más. Yo en sí... el combo ya tengo chinches. Por suerte solo espero otra coraza que me salga para un futuro subir la 8 estrellas y así nada más. ¿Podría ver tus evoluciones? ¿Cuáles evoluciones? Estas de aquí. Las evoluciones del hongo. Son Goku, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Un saludito para ti. Dice, hola Tony. ¿Cuánto sale este evento? El despertar. Verán, para los que preguntan más o menos cuánto sale en inversión. El evento, gente, para sacarte un despertar depende mucho de tu suerte, ya saben. Tienes probabilidades de que, por ejemplo, te salgan con 42% esto de aquí, con un 34% esto de aquí, 19% esto de aquí y 5% un despertar, ¿ok? Da la casualidad a veces que dando unos 5 tiros de una consigues el despertar. Entonces no tendrías mucho que invertir, ¿ok? La inversión más o menos es de 150 a 200 dólares un despertar, ¿ok? 150 a 200 dólares un despertar. Depende de tu suerte. Hay a veces jugadores que con 50 dólares se sacan un despertar, pero es porque han tenido suerte y les salió el 5%.
Porque a veces te da la oportunidad de sacar esto de una y boom, te sacas el despertar. Entonces, asegurado unos 150, con más o menos ahí a tope. Hay algunos que con 200 y ya se lo sacan, aseguradísimo. O sea, es abrir uno por uno, abrir casi la mayoría y te toque el último aseguradísimo. Pero como les digo, ya depende de su suerte. Adicional a esto, no solo este evento les permite sacar despertares, también puedes sacar reformas de soldados, estas las raras. Me preguntarás y me dirás, Tony, ¿cuáles son esas reformas raras? Son estas de aquí que cuando vas mejorando, ahí te da la opción de añadir reformas raras. Estas reformas raras, gente, para los free to play no es posible por ahora conseguirlas. Sí o sí las tienes que pagar. Obviamente tienes que conseguirlas aquí. Es lo mismo, cuesta de 150 a 200 dólares igualmente una reforma rara o un despertar 150 a 200 dólares, ¿ok? Hasta 250 he visto a algunos jugadores que no tengan mucha suerte, ¿ok? También, si es que compraran paquetes, les dan estas margaritas, gente. También pueden comprar proteínas, que esto sirve para seguir subiendo los niveles de los despertares, ¿no? El tema, gente, es que es un poco caro esto de aquí. Imagínate, 15 margaritas de estas te dan 400 de estos, podría decir, proteína. De este despertar de proteína. Y más o menos para llevar un despertar a nivel 30 sí necesitas mucho. Pero en sí, para jugadores pay to win, pues no se les complica mucho, ¿no? Igual siguen sacando. Cada vez que un jugador de aquel servidor se saque algo, siempre va a aparecer un mensaje por aquí, gente. Aquí van a ver, tal jugador del servidor tal se sacó algo de este evento. Y ahí van a ver realmente cuánto es que los desarrolladores sin este tipo de eventos sí sacan mucho dinero, sinceramente, gente. Es que digamos en una sola cosa, 150 dólares a 200 es bastante. Bradley, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Dice, veo más fácil subir el daño que la vida. Exacto, Jack. En esa parte tienes mucha razón. Solo que subir daño, Jack, lo que pasa es que subir daño solo te favorecen eventos que midan más el PvE. O sea, daño de habilidad o daño normal. Eso es el evento del pangolín o la marmota. Y en PvP sí te estancas un poco si no tienes buena vida. Y puede ganarte un jugador que tenga bastante vida en sí. Bueno, eso ya lo irán experimentando los jugadores. Y ya tendrán experiencia los que ya hayan participado en esto. Dice Tony, te amo, dice. Por cierto, estamos iniciando en el servidor. Verán. Poderosa Sandy, la otra vez les hablé que iba a empezar un proyecto en un nuevo servidor. Hace no mucho, creo hace 2 o 3 días me dijo la Poderosa Sandy que había salido el servidor 177 y que posiblemente en estos días esté saliendo el servidor 1178. Así que ella lo que va a hacer, gentita, es va a liderar la nueva alianza que se vaya a crear en el servidor 178. Me dijo que ya tiene algunos jugadores confirmados para que vayan a empezar en ese servidor. Pero yo no voy a ir, gente, a ese servidor donde vaya a empezar ella, ¿ok? No va a ir porque por ahora estoy ajustándome mis tiempos, ¿ok? No les podría decir o les podría confirmar que en ese servidor vaya a empezar yo, ¿vale? Así que si quieren gustar y unirse a esa alianza que vayan a crear, gente, adelante. Van a iniciar desde cero, eso sí. ¿Cómo está, Rally? Buenas noches. Dice Tony, una pregunta. ¿Es rentable sacar una varita para reclamar una skin de hormiguero marcha? Sí, pero no con una varita. Necesitas 10 varitas para reclamar un skin, crack. Entonces más o menos son unos 50 dólares de inversión si compras un paquete de $1 diario. Dice Tony, ¿crees que el HADA deben darle más información sobre las filtraciones de futuros eventos a los creadores de contenido? Eso, crack, siempre les hemos dicho a los creadores o al HADA o a los desarrolladores que nos brinden más información. Lastimosamente el juego no sé por qué privatiza mucho o trata de mantener muy al discreto algunas cosas que a la final, si nos brindan a nosotros información, nosotros como canales de difusión también podemos alentar a la gente y hacer que la comunidad se sienta un poco más atendida, ¿no? Pero bueno, a la final pues toca quedarnos en eso nada más. Yo siempre les he exigido, verán, gente, yo siempre les he dicho a Fiar y Michel, que es el líder de los equipos, y a todos los que conforman ahora los equipos en el tema del Discord oficial de The Ants, siempre hemos presionado más los creadores de contenido que nos den información anticipada antes de que salga en el juego, pero lastimosamente, por más que mencionamos algo, no recibimos respuesta, gente. Tony, ya tienes una fan del Sugar, dice por acá.
¿Cómo están, gentita? Bienvenidos. Dice, ¿qué línea del talento del escorpión debo enfocarme si quiero hacer más daño? Del escorpión. ¿Qué línea? O sea, ¿hablas de la rama de talentos? La rama roja es la mejor, crack. Si vas PvP, hasta para el PvP también es bueno. Y también, ¿cuánto costará 10 varitas? 10 varitas son $50 más o menos, Rally. Es que tú tienes que hacer la comparación de que necesitas hacer 5 compras en el juego para sacar una varita. Y si compras un paquete de $1 son 5. Y si necesitas 10, pues ya son $50, crack. Buenas noches, ¿cómo estás, Leandro? Estoy feliz porque la semana que viene ya saco mis T10 arqueras. Me tardé 2 años, pero relajado, sin apuro. Ya veo, Leandro. Qué bueno, qué bueno. A la final ya veo que muchos jugadores que me han visto desde que he iniciado el canal, gente... les doy mis felicitaciones a todos los que hayan. Siempre en las transmisiones veo que uno que otro me dice: Tony, ya conseguí las T10. Tony, ya conseguí las T10. Voy por mi segunda T10. Y así. Felicidades, cracks. Ya consiguieron una meta de las que antes eran muy complicadas. Ahora ya no es tan felicitado o tan difícil de conseguir porque ya muchos tienen T10. Ahora podríamos decir que la meta es tener 3 T10, gente. Y tener 3 T10 es bastante tiempo de juego. Pero en sí, gente, hay que darle a tope. Y felicidades a los que ya hayan sacado, gente. Muchas gracias por estar aquí. Dice, no soy líder, dice, pero soy reclutadora. Ah, ok. Vale. Yo pensé que tú ibas a ser la líder. Vale. Si no vas a ser la líder, listo. Va a ser reclutadora entonces, la poderosa Sandy. Tengo el enterrador y la hormiga cristal dorado. Una blanca de guardianas para mejorar, ya que la copia para el mando, ¿cuáles me recomiendas? Una cristal dorada, una blanca de guardianas. Blanca de guardianas. ¿Y cuál es la blanca de guardianas? Si me dices el nombre, Francisco, sería muy bueno. ¿Qué hormiga te refieres? Enterrador y cristal dorado, de lo mejor, crack. Una de las 2 hormigas que para transportadoras son el combo perfecto. Tony, creo que cambiaron a la saltadora. Un compañero de mi alianza la está utilizando en PvP y le va muy bien. Y solo la tiene a 4 estrellas. No lo sé. Para mí todavía sigue siendo mejor la Crimson, crack. Para PvP. Sigue siendo mejor la Crimson. Ahorita lo que voy a hacer yo, verás, una vez tenga ya el despertar de la saltarina nivel 20, voy a cambiar mi diente por arqueada delgada para hacer pruebas. A ver qué tan buena puede estar la arqueada delgada en segunda y en primera línea para hacer combinaciones. Pero yo ya probé hace mucho tiempo la saltarina, Arcon, y... ahorita la tengo en nivel 10 el despertar. Sería subirla a nivel 20. Pero aquellos jugadores que me han dicho que la tienen en nivel 20 han dicho que en PvP no es tan bueno, ya que solo mejora el tema del daño de habilidad y en sí. No te favorecen otro tipo de habilidades que puedan ayudarte en el PvP, por ejemplo. Tony, conviene comprar un paquete de $5 y esperar y sacarse la de 15 flores. Más o menos son 2 semanas de avance, ¿verdad? Verás, este evento de aquí no dura mucho tiempo, ¿ok? Tengan en cuenta que las compras que vayan a hacer en este evento, no sé si se reseten. Sí, se resetean cada día del evento. Este evento no es muy largo, no dura mucho tiempo. Si no me equivoco, dura como 3 días nada más este evento. Sí, solo dura 3 días. El problema, crack, es que, digamos, para aquellos que quieran guardar un ítem de estos, podríamos decir, ustedes digan, yo me compro este paquete de $5 y me espero a la siguiente semana para seguir comprando otro de 5. La siguiente semana no estaría saliendo. Como les digo, este evento no sabemos cada cuánto sale y así. Y si te querías guardar este ítem de aquí, si te lo quisieras guardar, un X razón, caduca una vez termine el evento, ¿ok? Tengan en cuenta que todos los eventos Pay to Win, si ustedes piensan que se los van a guardar para usarlos en el siguiente, los ítems caducan cada vez que un evento finaliza. Así que tengan cuidado ahí, ¿vale? Dice, pero recuerdo que Sandy era fuerte, dice por acá. Dice que va a empezar de nuevo. Pero está bien. ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Un saludito para ti, Nixon. Espero que te la pases muy bien. ¿Pero es rentable? Claro que sí, Rally. Es de lo mejor. Porque ahorita sacarse una skin así de las que salen hasta ahorita es muy caro. Obviamente rentable. Son $50, crack. Tony, yo creo que el Hada prefiere mantener en secreto de sus actualizaciones porque la competencia no se copia al mismo tiempo. No lo sé, pero bueno. Ahí van los desarrolladores a su tema. ¿Cómo está Sebastián? El buen Sebastián, bienvenido. ¿Cuándo empezamos? Éramos mancos, dice por acá. Exacto.
Muchos de mi comunidad, ahorita ya tienen las T10 y eso sí me siento orgulloso. Porque en sí han crecido demasiado. Y algunos hasta me han superado, gente. Dice Tony, al fin va a llegar el evento de la migración. Perfecto, Jesus, ve preparando tus TPs nada más. Hola Tony, ¿qué más? ¿Todo bien, Sebastián? ¿Cómo estás? En mi caso es casi 1000 pesos mexicanos comparado con los que está en la tienda de... Exacto, de 10,000. Exacto, crack. El tema de las varitas para sacar una skin, gente, sí es rentable en sí. Por acá dice, yo en 3 miércoles llegué al 20% de progreso para las T10. Es que tenía ahorrando restos. Ya veo, Dynamite, es así. Eridani, oye, la hormiga punta carmesí es buena. Claro que sí, crack. Es de las mejores universales hasta ahora. Dice, hoy fue mi primer evento de expedición. Éramos 16 versus 39. La paliza que nos dieron, Tony. Es que en expedición, gente, la actividad pesa demasiado. Y más si es que te tocó jugadores muy fuertes también. Su hormiga se metió en harina, dice por acá. Ah, de la persona que hablaba de la hormiga blanca. Ya veo. Dice, en muchos servidores nuevos de vietnamitas han destruido servidores. Eso sí tienen mucha razón, Goku. Bueno, en mi caso, cuando yo empecé en el servidor con esta cuenta principal que tengo ahora, puedo agradecer que no me tocó con jugadores vietnamitas. No sé si ahora el tema de la publicidad del juego esté ahora concentrándose en esa región y estén llegando muchos jugadores de esos países. José Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice Tony, gracias por la transmisión. ¿Qué opinas sobre este nuevo despertar? Me parece bueno. Le ayuda ya a potenciar porque en sí, gente, las hormigas Pay to Win ya son fuertes. ¿Ok? Ya son fuertes porque en sí ya te proporcionan muchas bonificaciones. En tema de hormigas transportadoras, de las que tú puedes conseguir comprando, siempre te van a dar velocidad de combate a full. Te favorece un montón. Ahora el tema de esta hormiga, la formicaria. No, es Mirmarache, creo que es esta. Formicaria yo. La Mirmarache creo que es. Sí, es formicaria, la Mirmarache formicaria. En sí, crack, es una hormiga que silencia, reduce bastante el daño del enemigo. Pero como te digo, para aquellos jugadores que tal vez quieren invertir en una hormiga transportadora, yo les diría que saque mejor la fantasma. La fantasma en tema de PvP está mucho mejor, porque es invulnerable, o sea, puede quitar cualquier estado negativo, sea silencio, desarme, supresión y confusión. Este tipo de habilidades que en sí hay cierto tipo de hormigas que lo hacen, ¿no? Yo le diría, si tienen que escoger entre dos hormigas, escojan este de aquí, es mucho mejor. Dice Tony, los ataques los hago con invasora y no obtengo muchos recursos. Se debe a las hormigas transportadoras que llevo. En la Pro llevo en primera fila transportadoras T9 y mejoradas, y las otras filas T1. No deberías tener problema. Otro Noé es el tema de la diferencia de niveles, ¿ok? Ten en cuenta que si un jugador que digamos esté cerca al nivel 25, no sé si los jugadores que te estén atacando son nivel 25, porque si un jugador 25 ataca a otro jugador 25, la diferencia de poder no impide el tema de robo, de la gran cantidad de robo de recursos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú atacas a un hormiguero nivel 22, le vas a robar muy pocos recursos, porque tú estás 3 niveles arriba de su cuenta. Entonces el juego tiene un sistema que hace que si no atacas a un jugador que esté por debajo de 2 a 3 niveles de tu cuenta principal, no le vas a robar muchos recursos. Y dependiendo en ese nivel, le vas a ir robando un poco o menos o casi nada de recursos, ¿ok? Así que tengan en cuenta eso. 5 meses jugando y me salió la primera muerte, dice. Esperar 5 meses más para su copia. Puede que te sorprenda y te salga mucho más antes. A la final es suerte, pero muchos éxitos ahí, Leo. Tony, creo que debes probar la arqueada junto con la diente. Eso es el combo. Verás, Alex, el tema es que la hormiga Akashi y la diente, gente, no tienen velocidad de combate, ¿ok? Entonces yo prefiero tener enterradora que silencia a tener una hormiga que está buena con el despertar y todo, pero no tiene mucha velocidad de combate. Al final tú vas a ver jugadores full pay to win que en sí prefieren la enterradora a diente gigante, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque esta hormiga silencia y tiene efecto de envenenamiento que va con cristal dorado muy bien y así. Entonces, el hacer combos va mucho mejor.
Yo diría que Arqueada y Diente Gigante estarían en meta hasta que ya vayas a la isla y te salgan las hormigas de la isla. Ahora la Arqueada está, perdón, va a estar compitiendo un poquito más con el tema de las hormigas de la isla. Pero aún así las hormigas de la isla están poderosas también. Heidi Padilla, ¿cómo estás? Hola Tony, ¿cuál hormiga es mejor para subir una estrella roja? ¿La carmesí o la saltarina? La carmesí sube, Heidi. Más para PvP si es que es eso. La carmesí. La Propsiterus adilesi. ¿Cuál es esa Propsiterus adilesi? Una hormiga blanca me dijiste. Pero me dijiste que era guardiana, ¿no? Es hormiga dorada. No veo esa hormiga. Una hormiga blanca. ¿Cuál será de todas, crack? Pero me dijiste que era guardiana. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Helios, bienvenidos. Slayer, un solito por ustedes, gentita bella. Bienvenidos. Un solito por ustedes. Dice Tony, ¿a qué le debo poner primero el despertar? ¿Arqueada, diente o chinches? Mejor chinches, crack. Chinches asesina sin duda. ¿Cómo estás, Spiderman? Bienvenido. Jairo dice, hola Tony, buenas noches. ¿Qué conviene más, la Crimson o la Saltarina? La Crimson. Para PvP, gente, la Crimson, a mi parecer ya. ¿Cómo se sacan las T10? Las T10, gente, es teniendo una unidad T9. Siempre concéntrese en la evolución. La evolución es consecutiva. Primero deben sacar, por ejemplo, si eres transportadora, sacas las T9 transportadoras, llegas hasta aquí. Luego vas al combate avanzado, lo completas al 100% y de ahí te da la posibilidad de ir a una mejora T10. ¿Ok? Dice, solo me falta una rama para sacar la skin, pero si me llevo algo de tiempo conseguirla. Eso sí, Maru. Tienen que esperar. Si son pacientes, consiguen la skin. Yo, por ejemplo, también me saqué con los palitos una skin, que es el tigre de hielo. La final es así. Dice Tony, te amo, dice. Ay, la poderosa Sandy. Tengo que cenar, no olvides saludarme y tampoco olvides que eres bot, dice por acá. Ok. Un saludito y que cenes bien, provecho. ¿Con qué me recomiendas combinar la punta de lanza carmesí? No sé si cambiarla a mi pro. Obviamente cámbiala a tu pro, crack. Es que carmesí es mucho mejor, gente. Tony, ¿cómo vas en Primitiva Era? Y Dragons, no sé qué. Primitiva Era, crack, muy bien. Ya estoy por el 50% de las T10 en ese juego. Me hace falta otros 5 meses. Y en otros 5 meses ya tengo las T10 en Primitiva Era. En Call of Dragons, gente, sí dejé de jugar. Dejé de jugar ese juego. Tony, 5 meses jugando y por fin me salió la primera muerte. Ya veo. Buena ahí, crack. Dice, la hormiga blanca es la de Pablo Escobar, dice por acá. ¿Cuál será esa hormiga que me quiere describir? Dice, es increíble cómo gastan plata los árabes. Miles y miles de dólares gastan, dice, yo full pay to win, dice por acá. Es que es así, gente. El que tiene la posibilidad puede hacerlo. ¿Cómo estás, Limius? Bienvenido. Buenas noches, Tony. Voy a revisar el directo más tarde. Un abrazo. Igualmente un abrazo para ustedes, gentita bella, y les agradezco por el apoyo. Dice, yo me refería a que es... con los 400 de resina que sacas en ese evento avanzas como 2 semanas, dice por acá. Ah, resina, o sea, hablas de la proteína. Hablas de... ya te comprendo. Hablas de la proteína. Entiendo. Bueno, verás, en sí, avanzar 2 semanas tiene razón. Solo si depende mucho a qué piso llegues del desafío de la cueva subterránea, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, 400 puntos se los farmean en una semana, por ejemplo. Yo soy de los que en 2 semanas se farmea unos 450 por ahí. Te digo 450. Sí, unos 450. Cada 2 semanas, obviamente. Dice, ¿esa transportadora para PvP? Sí. Solo para PvP, gente. La fantasma solo para PvP. En PvP, o sea, para hacer daño a la marmota y pangolino es muy bueno. Tony, me llegan 3 cheques. Solo me falta firmar y el que entrega aparte. Ah, ok. Ya veo rally.
Muy buena, muy buena. Dice, la tienes en tu primera fila después de la formación. ¿Cuál blanca, gente? Yo no sé cuál hormiga blanca te refieres. ¿A cuál hormiga blanca te refieres? Guardiana blanca, gente. Una hormiga guardiana blanca. La que tienes más arriba, Tony, es la que dice guardiana blanca. Guardiana blanca. O sea, pero es morada, no dorada. Para atacar la marmota mañana, ¿qué rama de talentos es el escorpión mejor? Activar para hacer más daño. Nunca me quedó claro qué rama de talentos mejor. La rama roja, crack. Y lee muy bien el punto que te da daño de habilidad primerito. Esta semana saco yo 8 palitos. Voy a conseguir la skin del conejo, ya veo. También es bonita esa skin. Dice, ¿cuál es la última evolución que se ve? Esta de aquí se llama la mejora de excelencia. Esta evolución la desbloquean cuando ya completan una T10, ¿vale? Solo que esta de aquí, gente, es mucho más tiempo completar. Yo oí a escuchar que un jugador de los más pay to win le dijeron a Soul que esta rama son 5 millones de restos de criatura. Des en cuenta que esta de aquí son 2 millones casi. 2 millones de restos de criatura para completar una T10. Imagínate, estas son 5 millones. Son como casi 3 años casi. Es mucho. Tony, tengo 79% para las T10. ¿Cuánto tiempo crees que tarde? 79, unos 4 meses todavía, Eduardo. Bro, Berserker o Kamesi. 2 estrellas, pero Berserker no tiene estrellas. Pero tiene todas las habilidades disponibles. Berserker sería que la pruebes, pero en sí Carmesí estaría mucho mejor. Es que cuando le sacas la primera estrella, una hormiga se mejora mucho. No me avisó YouTube, dice por primera vez. Ya veo, Naret. A veces suele pasar. Suele pasar, pero bienvenido. Más vale tarde que nunca, dice Naret. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Darzo, ¿cómo estás? Una buena noche para ti. ¿Te sientes cómodo con transportadoras? ¿Hubieras preferido tener arqueras desde un principio? No, estoy cómodo con transportadoras. Hasta donde yo he obtenido las hormigas y todo en sí, estoy muy cómodo, sinceramente. Sinceramente, sí. Es que el tema acá es que con qué tipo de hormigas te gusta empezar o más o menos maniobrar, ¿no? Si a ti te gusta ser muy, podríamos decir, de esos jugadores que les gusta hacer bastante daño en eventos y estar muy estable y así sucesivamente, puedes ir a arqueras. Y no tener mucho conocimiento en un juego, yo siempre recomiendo a los que van empezando ir con arqueras. Porque transportadora ya es un poquito más complejo, ya que necesitas un poquito de conocimiento o tener experiencia en otro tipo de juegos de estos para empezar. Ya que las transportadoras necesitas ir subiendo atributos que te favorecen, te pueden favorecer en cierto tiempo del juego. Estamos hablando al inicio, ir mejorando vida, luego subes daño para más a futuro empezar a hacer daño a la marmota, por ejemplo. Al inicio siendo transportador y si vas a mejorar vida, no vas a hacer mucho daño a la marmota, por ejemplo. Pero con arquera, si te concentras de un inicio con daño, puedes quedar en un top del 50, en un servidor muy pay to win, por ejemplo. Entre diente 2 estrellas, saltarina y delgada de 1 estrella, las 3 con despertar. ¿Cuál me recomiendas quitar para poner la punta de lanza carmesí? A ver, yo le diría, si quieres estar más fuerte en PvP, en vez de la saltarina, crack. Tony, ¿qué piso ya llegas al laberinto? Yo apenas llego al 28. La otra vez llegué al 31, creo, no me acuerdo bien, déjame ver. Sí, llegué al piso 31 la otra vez. Mejoré la mirmecomorfismo y esa me ayudó a subir un piso más, porque yo llegaba solo al 30. Ahora ya en el anterior laberinto que pasó de la semana pasada, llegué al piso 31. Es dorada, dice, baja un poco más ya que la tienes desbloqueada. Ya, ok. Hablan de la melee del Barren. Ok, hablan de la melee del Barren. Dice, y yo feliz por haber sacado las T7. Es un gran camino, crack. A la final es así.
El buen Ulises, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony. ¿Cómo va todo? Vamos muy bien, crack. Bienvenido, espero que te la pases muy bien. Y yo aún no tengo T8 ni T9, ya veo. Vayan tranquilos. Por ahora van a ir más o menos ustedes viendo qué mejoras o qué deben priorizar hasta seguir aumentando un poco su poder. Dice, pero la rama nueva no te va a dejar avanzar si no sacas las otras T10. Requiere decir que son más de 5 millones de restos. Exacto, también. Solo que hasta donde te deja avanzar es hasta aquí. Verás, te permite mejorar esto, esto de aquí y esto de aquí. ¿Ok? Hasta aquí es donde tú puedes llegar sacando solo una T10. Porque como dice Alcon, es muy cierto, acá te va a pedir tener 2 T10, por ejemplo. Entonces, si quieres seguir más adelante, te pide 2 T10 y mucho después te pide 3 T10. A la final tienes que sacar las 3 T10. Y como les digo, solo esta rama son 5 millones de resto de captura. Es muchísimo, gente. Y más aquí, otros 2 millones. Y acá otros 2 millones, imagínense. Una T10, 2 millones, 2 millones, 2 millones. Ya te estarías gastando 6 millones de restos de captura. Y aquí otros 5 millones son 11 millones, gente. Es muchísimo. Muchas gracias por responder. Muchas gracias a ti, Johnny. Consulta, dice, pregunta de Manco. ¿Dónde cambio el día de elegir el evento? Vas acá. Vas a zona de guerra más poderosa. Le das al signo de interrogación. Ah, no, acá no es. Tienes que ver que esté en descripción general. Le das al signo de interrogación. Y aquí puedes ver que, bueno, en este caso, los días número 6. Y cuando estás en el Barren o en la isla, justo en el día que es de invadir al otro servidor, te da la posibilidad de cambiar el número días, el día número 6 y el día número 7, ¿ok? En este caso yo elegí que este día sea de incubar hormiga soldado. Tienes que hacerlo antes de que llegue este día, porque si no eliges el día que tú quieres, te pone de forma predeterminada el día de recolección. Entonces, si tú quieres escoger el día, tienes que colocarlo aquí de una vez. Aquí te permite escoger, solo que como ya empezó este día, no me permite elegir, podríamos decirlo así. Que lo tengas en cuenta. Por acá dice, yo llevo chinches a nivel 27 y creo que sí me conviene la resina para llegar al despertar dorado. Bro, la melee de guardianas de la nueva es buena. Yo la tengo y tengo 2 corazas más. Es muy buena, Luisito. Es muy buena. En ese caso, tú, Ariel, si quieres comprarte el tema de la proteína del despertar, está bien. Sí lo puedes hacer, obviamente. Y para ti, Luisito, la melee del Barren, gente, es muy buena. La melee del Barren, gente, es muy buena. Sinceramente. Es muy buena. Y es en meta. Esta es, podríamos decir, hasta para las formaciones mixtas de las mejores ahora. Dice, en el laberinto, ¿sigues usando el ataque automático? Sí, Alejo. Sigo usando el ataque automático. Me funcionó mucho mejor que el manual, por ejemplo. Gracias, Tony. Dice, muchas gracias por estar aquí, Eridani. Tony, para mañana la marmota uso dientes, saltarina, la muerte, ¿cierto? Sí, exacto. Si tuvieras diente con despertar, mucho mejor, crack. Mucho mejor. Luego le sacas el despertar a la saltarina. A la final, las 3 dormidas tendrías que sacarle el despertar. Yo en el laberinto llego al level 6, dice por acá. Bueno, es que van empezando. Ya estamos hablando, gente, que mi cuenta ya va a entrar a 2 años de juego. Y todo lo que yo tengo hasta ahora y lo que he mejorado son 2 años, imagínense. A menos que ustedes, gente, le invirtieran al juego, eso sí. Tony, te paso por Discord una tabla que dice cuántos restos se necesita. Todavía está en especulaciones. Algunas partes, pero da una idea. Ah, ya veo, Jack. Ahí me la pasas, crack, te la agradezco. En el laberinto, ¿sigues usando la...? Sí, sigo usando. Dice, PvE y pangolín es lo mismo. Sí, verá. La terminología PvE le denominamos como jugador versus el entorno del juego. Estamos hablando, ataca a la marmota y pangolín. Eso es el entorno del juego. En sí lo denominamos así. Tony, el despertar de Chinche, ¿hasta qué nivel es el máximo? Verás, no sé hasta qué nivel máximo puede llegar una hormiga hasta ahora. Alguien me dijo que era hasta el nivel 60, ¿ok? Porque el tema es que... aquí les puedo dar un ejemplo. Yo tengo ahorita las chinches ya en despertar dorado nivel 30. Pero hasta ahora tengo solo la mitad de bonificaciones que me podría dar. Por ejemplo, tengo 34% de ataque, 34% de defensa y de vida 13.6.
Y el atributos máximos son 60% ataque, 60% defensa y 24% de vida. Entonces estoy a la mitad de esto más o menos. Entonces tendría que subir 30 niveles más para completar las evoluciones. O puede ser hasta nivel 50 también. ¿Ok? El tema, gente, es que a partir de nivel 30 subir un despertar te cobra 600 de proteína, gente. O sea, si te das cuenta, la proteína de despertar a partir del nivel 30 es demasiado. Es demasiado, es como esperarte casi 3 semanas de farmeo en mi caso. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, Javier. Dice, en día de marmota, ¿recomendarías realmente cambiar la rama de mejora azul a roja? Porque dicen que la roja es para PvP. Se hace más daño. Sí, por el tema del daño de habilidad, crack. No, en la avispa, crack, yo te diría que te mantengas en el azul. Crack. ¿La melee de guardiana del Baron funciona para mixto? Claro que sí. Funciona para mixto. ¿Qué universal le hacen más daño al pangolín? Crimson Fragger. También la Crimson. ¿Qué digo la Crimson? Ya dije la Crimson. Crimson Fragger y la Dusky Looker, que es la acechadora oscura. Pero acechadora oscura por sí mismo no hace bastante daño. El cargo que tiene Dusky Looker o acechadora oscura es que bufea la tercera unidad para que la última hormiga que le colocas en tercera línea haga más daño. Dice, mañana espero hacer el mayor daño a la marmota. Ya veo, Alejandro. Tengo diente con estrella roja, punta de lanza con estrella roja y la hormiga de la muerte con 2 estrellas rojas con despertador. Ya veo, crack. Ya sabes que a la final depende mucho de la muerte, de que te active bien. Bueno, ¿y sabes qué? Poniendo las salticos en primera línea me aumenta mucho el daño. Uso salticos nivel 50 sin estrellas, coraza dorada y saltarina. Es que el tema, crack, es que salticos, tengan en cuenta esto. Esto es muy importante. Las hormigas que en su séptima habilidad digan que aumenta el daño de sus hormigas, son las que ustedes van a tener una mejoría en el daño. Por ejemplo, si tú utilizaras una diente gigante, la diente gigante no te va a subir daño, te va a subir vida a todo el equipo, porque su séptima habilidad se encarga de subir a la tropa un 15% más de salud. Igualmente, si tú utilizaras, por eso muchos jugadores dirán, yo, Tony, utilizo esta hormiga y me sube más daño. Es porque la séptima habilidad de ciertas hormigas suben daño, otras dan defensa y otras dan vida. En este caso, la saltarina, si tú colocaras, te da un 30% más de daño. Como tú dices, si utilizas la salticus, igualmente es una hormiga que da bastante daño y su séptima habilidad igualmente da daño. Entonces es así. Dice, lo tengo en level 38. Ya veo, el buen Ared ya lo tiene en level 38. Ojito. Ojito, gente. Espero sacar también mi boxeador a 10 estrellas el domingo. Ya veo, Alejandro. Uf, ahí vas a ver una gran mejora. En serio. Ahí sí vas a ver una gran mejora, crack. Dice, ¿no hay algún pay to win que ya lo haya subido al máximo? Sí hay. Sí hay. La otra vez, no me acuerdo quién me dijo. Que era nivel 50 o 60 más o menos. Dice, qué bonito se ven tus chinches. Dice, algún día la tendré así. Solo falta copias. Ya veo, Ariel. Sí. Ya la tengo así. Me hace falta otra copia más. Y ya la podría subir 8 estrellas. Pero por ahora va a dar prioridad. Alexis, gracias por hacerte miembro del canal. No se olviden que los que se hacen miembros del canal participan por este mes. Por los sorteos que hacemos mensuales, ¿no? Tengan en cuenta que con eso, pues, entre más miembros del canal tengamos, mucho más podemos hacer este tipo de sorteos, ¿ok? ¿Qué se sortean en los sortitos que hacemos para los miembros del canal? Son estos paquetes mensuales, gente. Estos que valen $25 que sorteamos cada mes, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Así que pilas, gentita bella. Pilas, gentita bella. ¿Y cuándo un video hablando de formaciones mixtas? El siguiente video viene de eso. Pero yo solo les voy a hablar de formaciones mixtas free to play. Yo no me meto en el campo de las hormigas pay to win porque yo en sí no tengo mucho conocimiento en eso. Y muchos informes sobre ese tipo de hormigas son muy escasos. Solo tenemos por ahora reportes de jugadores muy pay to win nada más. Bueno, ¿y cuánto es el máximo que puedes tener de recursos? No hay un máximo. O sea, si me hablas de tener fuera del hormiguero, o sea, aquí, en donde dice depósito, este es el límite. Pero en el inventario puedes tener miles y millones. Yo tengo 1.1 G, por ejemplo, de arena. Y de tierra húmeda 2.1, por ejemplo. Puedes tener millones y millones. Ahí no hay un límite, podríamos decirlo así. Por acá dice, hola, buenas noches, el buen Alexis. Gracias por el apoyo, gentita bella.
Tony, ¿cómo puedo ver todos los despertares? Fácil, cracks. Se van aquí donde dice nido de hormigas especiales y se van a galería del despertar. Iba a decir galería del laberinto, es galería del despertar. Le dan clic ahí y ven todos los despertares. Ahí pueden ver qué es lo que da cada hormiga. Aquí les van a salir entre hormigas pay to win y de las que podemos conseguir free to play. Los despertares que se consiguen free to play los pueden ver acá. Se van aquí, desafío de la cueva. Ah, no, desafío de la cueva no es. Se van acá, laberinto subterráneo y se van a la tienda del laberinto. Estos son los únicos despertares de forma free to play que los pueden conseguir. A excepción de la panda, les digo excepción de la panda porque la panda necesitan comprar. ¿Ok? Necesita comprar la panda para poder sacar el despertar. Si te sacas el despertar no puedes activarlo. ¿Ok? Tony, me conviene para hacer más daño. Diente a estrella roja, punta de lanza carmesí estrella roja. Buena pregunta, crack. Buena pregunta. Para hacer más daño. Punta de lanza carmesí o diente gigante. Yo te diría la punta de lanza carmesí en sí. Te diría. Punta de lanza carmesí es muy estable, crack. Es muy estable. La diente a veces, si es que la quisieras usar para poder, a veces le cuesta activar habilidades. ¿Cómo la estás, Dan? Bienvenido. Dice, creo que también influye las 5 habilidades de las salticos, que reduce la defensa del enemigo en 30%. También. Gente, no se olviden de dar like para compartir más personas. Dale, el buen Keiro, gracias por el apoyo. Por eso les digo, gente, que a veces subir... ¿qué digo? Ya me estoy trabando. Por eso les digo, subir defensa es lo último que deben hacer. Es lo último, porque yo hasta donde yo veo... En el juego no hay, por ejemplo, una habilidad que reduzca vida de una hormiga, por ejemplo. No hay. Entonces, si tú le das prioridad a vida, mucho mejor. Parece que el máximo es level 40. En Chincha 54, 21.6 en level 38. Ah, ok, vale. 54, 21.6. Ok, entonces son level 40 nada más. Ah, entonces del nivel 30 a nivel 40, lo que sí te pide es mucha proteína. Pero estarías consiguiendo muchas más bonificaciones en los últimos 10 niveles. Eso es bien interesante. Entonces tú, como estás en el nivel 38, ya estás próximo a conseguir. Sí, es level 40 entonces. Entonces tiene que ser level 40. El despertar solo ser level 40, obviamente. Debe ser solo... Sí, debe ser level 40 entonces. Debe ser level 40. Claro. Como me cuentas. ¿Cómo tienes tantos recursos si se lo consumen los soldados? Lo único que se consumen los soldados, gente, es esto de afuera. Esto que tengan en depósito. Lo que tengan dentro, como en el inventario, gente, esto de aquí los soldados no se consumen, ¿ok? Alison, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, me refería al depósito y cómo se aumenta. Los depósitos los aumentas con estos de aquí. O sea, dependiendo a cómo vayas subiendo, te va a seguir desbloqueando los depósitos. En el juego te permiten tener hasta un máximo de 3 depósitos, ¿ok? Yo, por ejemplo, el de plantas, ya estoy por subirlo al nivel máximo. Solo puedes tener, como te digo, 3 depósitos y subirlos al nivel 10 cada depósito. El que sí tengo al máximo es el de la carne, por ejemplo. 186 millones llegas al máximo aquí, más o menos, nada más. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenidos, gentita bella. Un saludito por ustedes. Dice Tony, ¿cuáles son las hormigas para... Tony, ¿cuáles son las mejores hormigas para las guardianas? Ahorita, crack. La mirmecomorfismo, devoradora de hojas, la melee del Barren que les presenté. Esta de aquí. La melee del Barren. Devoradora de hojas. La guardiana escudera, que es esta de aquí. Cáncer negro también cuando vas empezando, pero después ya la cambiarás por una hormiga que te vaya saliendo de estas, que es mucho mejor. También, gente, me sorprendió mucho la azabache. La azabache, gente, es una hormiga muy fuerte. Da muchísimas bonificaciones al equipo. Yo he visto jugadores, gente, que con azabache la rompen. Jugadores pay to win están usando demasiado esta hormiga de aquí. Yo pensé que era mala porque usualmente no había jugadores que la usaban, pero ahorita la están usando, gente, y la está rompiendo.
Voy a tener que actualizar las tier list, gente. Nada más. Porque en sí, mientras más averiguamos y tenemos información, ya sabemos que hormigas son muy buenas. Oh, entonces hay 3 depósitos. Gracias, me resolviste mucho. Sí, solo 3 depósitos por cada recurso. Tony, ¿quién es el más fuerte de tu Barren Land y cómo vas? Voy muy bien, gente. Es el primer Barren Land que voy a ganar. Porque yo hasta todos los Island que he ido, desde que fue beta hasta el Barren Land de la versión pasada que pasó, no he ganado ninguno. Este es el segundo Barren Land o la segunda temporada que apareció el Barren Land, que aparecí y me fui hasta Alianza. Y vamos a ganar. Lo que sí, gente, voy a quedar mal en esta alianza porque no ayudé mucho a atacar, ¿ok? El problema fue los horarios de ataque, gente. Los horarios de ataque se empezaban a las 3 de la mañana, gente. Y yo usualmente, pues, cuando termino de trabajar y ese tipo de situaciones, máximo 1, 2 y media de la mañana ya es suficiente. O hasta las 3 a veces me quedo por temas del trabajo. Y yo no pienso después del trabajo ir a seguir jugando, gente. Me da ganas de descansar. Entonces, a veces estar mañanochándose mucho, gente, es, ya saben, perjudicar para su salud. Traten de descansar sus 8 horas diarias y sobre todo descansen a la hora correcta. Porque en sí, el descanso bueno y de buena calidad, gente, mejora mucho su sistema nervioso, tu sistema neuronal. Todo lo que tengas en mente, si descansas bien te liberas, hasta del estrés de la etapa laboral, trabajar 9, 10, 11 horas diarias a veces por el estrés, o tener jefes que a veces te presionen mucho, a veces pues es un poco perjudicial para ti si no tienes un buen descanso, gente. Entonces ese tipo de cosas yo a veces sí priorizo. Lo malo es, como les digo, voy a quedar mal en esta alianza porque no ayudé. Yo lo único que ayudaba, gente, es, por ejemplo, me levantaba ya a 6 y media, 7 de la mañana y entraba al juego y veía que estaban luchando. Yo en esas últimas horas que había de luchas les ayudaba a luchar, pero de ahí ya otra vez empezaba el estado de protección y a veces me quedaba mal. Entonces es así. El tema de horario no me ayuda mucho aquí en este Barren, por ejemplo. Pero vamos a ganar, eso sí. Por primera vez voy a ganar. Voy a ganar. Al fin, tener el honor de ganar siquiera un evento, gente. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Tienes algún video de cómo bloquear los caminos para que las hormigas no te gasten los recursos? Verás, crack. En sí no hay como decirte, para bloquear estructuras de que las hormigas se coman recursos, no hay por ahí un bug así. Lo que sí puedes hacer es que en el juego las hormigas no se te coman los hongos, eso sí. El único recurso que puedes hacer ahora bloqueando estructuras es que este recurso no te lo coman. Los demás sí se siguen comiendo, crack, eso sí no lo puedes reducir. Lo único que puedes reducir es que se coman en gran cantidad los hongos, por ejemplo. Esto sí lo puedes reducir. Tengo un video sí explicando sobre el tema de un bug. Tengo videos de bug, pero tendría que hacer un video específicamente hablando de qué estructuras deberían bloquear. Eso sí, tendría que hacer. Eso sí. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Bro, ¿para cuándo la tier list de las nuevas hormigas? Por ahora, crack, voy a hacerlas más que todo tier list de formaciones. ¿Ok? Voy a hacer de formación. La que sigue es de formaciones mixtas. La iba a dormir a la Sabache. No, la Sabache es muy buena, crack. Más para guardianas, eso sí. Solo para PvP la Sabache. Pero para PvP es mala, ¿ok? Dormir, dice, ¿qué es eso? Dice el Naret. Tony, ¿cómo te va en tu barrio? Muy bien, gentita. Vamos a ganar esta vez, sí. Dice, tengo a Calcia y Berserker con 4 estrellas. Y Hormiga de la Muerte con 3 estrellas rojas. Hormiga de la Muerte con 3 estrellas rojas, muy buena. La Acechadora con 4. ¿Qué formación me recomiendas? Yo diría Francisco. Si quieres estar más fuerte en PvP, cambies esa Acechadora. Está bien la Cassia Berserker. Las dos hacen un buen combo. Son el meta ahora. Yo te diría que buscaras más adelante a ver si te sale esta melee del Barren, crack. Esta melee del Barren es de las mejores y es el meta del siguiente, de las siguientes formaciones para PvP, gente. Esta de aquí es de las mejores. En primera línea muy bien, da muchísimas bonificaciones. Puedes utilizar esta o también la Predadora. He visto que Predadora con el combo de Acacia y Berserker también funciona muy bien. Solo que
el tema de bonificaciones y así, ahora la melee del Baran está mucho mejor. Dice, por cierto, Tony, ¿de ANS ya no ha solicitado códigos? Por ahora ya no. Usualmente es raro que los ponga, pero cuando hay códigos yo siempre los pongo a difusión. Hago un videito a veces, o si no los pongo siempre en el grupo de Discord del canal que tenemos. Tony, ¿cómo estás? Manuel, bienvenido. Dice, ¿qué tal la lucha en la zona sur? ¿Se puede luchar o no merece la pena? La zona sur merece la pena si es que tuvieran oportunidad, ¿ok? Pero tengan en cuenta que en días cuando están luchando, ustedes ya saben si vale la pena o no luchar una zona. Por ejemplo, si tú estás luchando un gran tiempo y te das cuenta de que por más que presionan no pueden avanzar, mejor es dejarla, ¿ok? Porque tengan en cuenta que aquí hay bonificaciones, tanto para el campamento azul y rojo. Todo lo pueden ver desde esta interfaz de aquí, ¿ok? En la parte norte, la bonificación que sale favorecida es para el campamento rojo. Y en la parte sur para el campamento azul. Entonces tú tendrías que luchar en la zona en la que tú tengas beneficio. Por ejemplo, en la zona norte, el beneficio es que el campamento rojo no va a gastar tantos hongos de curación como el campamento azul. Pero el campamento azul va a tener más puntos de competencia. Y es lo contrario en el sur. En el sur, por ejemplo, el campamento azul va a tener que gastar menos hongos de curación. Pero el campamento rojo va a hacer más puntos de competencia. Y así hay bonificaciones. ¿Ok? Por acá dice Tony, ¿crees que haya sinergia entre hormigas portadoras y tiradoras? Como para una formación mixta. No, no hay sinergia. Es que verás, es como cualquier tipo de juego. Necesitas, por ejemplo, en las arqueras, necesitas una primera línea tanque para que logre aguantar todo el daño. Y que las hormigas de segunda y tercera línea, por ejemplo, si fueran dedicadas a full daño, puedan hacer todo su trabajo, que es hacer el máximo daño posible. Hacer daño crítico, daño normal, daño de habilidad. Entonces, por ejemplo, si tú colocaras una hormiga transportadora, las transportadoras no es que se especifiquen o se especialicen en ser unas grandes tanques, a menos de que les subieras demasiada vida y demasiada defensa, ya que las hormigas más balanceadas del juego son las transportadoras y puedes jugar con atributos. Mejorar un atributo en sí puede igualar a otras, pero es muy complicado. Ahorita la única formación mixta que puedes hacer es con bien dos líneas guardianas y a la final una arquera, o una línea guardiana y dos arqueras. También en transportadoras puedes jugar dos líneas transportadoras, una guardiana, pero no funciona mucho. Más bien a partir de ahí la formación mixta que más funciona y más está en meta es la primera línea guardiana y dos arqueras. Eso sí, es la que está más. Otra también es usar tres líneas, o sea, usar una guardiana, una transportadora y una arquera. Las tres líneas de diferentes tipos. El único jugador que he visto que de los full pay to win del juego es Cats con esas formaciones. Pero es tres líneas de diferente tipo. Y está muy tope también. Está muy a tope. Ya veo, nosotros también vamos a ganar. Ya veo, crack. Ya veo. Tony, la Sabache es buena en unidad mixta. Unidad mixta Caleb no lo sé. Lo que pasa es que tienes que leer las habilidades. Déjame ver, ahorita te lo puedo decir. Siempre lean las habilidades. Déjame ver. A ver, esta te dice al recibir, ok, tiene contraataque esto. Mientras tanto, si el ataque de su equipo aumenta 30% cada vez que se... Ok, esto te dice hormigas especializadas, ok, hormigas guardianas para luchar, vale. Hasta aquí vamos bien. Esta dice, en la tropa, el ataque normal recibido se reduce. Ok, potencial el equipo de decoración tener efecto una vez. Listo. Ok. Déjame ver la última. En las tres últimas rondas, el daño de habilidad infligido a nuestros equipos se reduce un 15%. Al finalizar el equipo de habilidad, todos nuestros equipos de hormigas guardianas aumentan. Ok. Aquí hay algo negativo. Aquí te dice... Todos nuestros equipos de hormigas guardianas aumentarán un 25.5% hasta el final de la batalla. Yo hasta donde pinta esto, la última habilidad es para bufear las tres líneas guardianas. Entonces, por ejemplo, si tuvieras solo en esta línea y lo utilizaras formación mixta solo con primera línea guardianas, esta bonificación de aquí no haría tanto impacto como tener tres hormigas guardianas. ¿Ok? ¿Qué digo? Tres hormigas especiales guardianas liderando tres líneas de tu formación. Pero... por las otras dos habilidades está bien.
Lo que pasa es que la última, si quieres tener un gran efecto por este tema de las bonificaciones, sería más para 3 líneas guardianas. Esta habilidad de aquí. Siempre lean porque a veces hay hormigas que no describen que dan bonificaciones a todo el equipo. Si fuera así, o no dijera que da bonificaciones a todo el equipo, funciona muy bien en mixtas. ¿Qué es lo que ocurre con esta hormiga de acá, gente? Esta de aquí en sí da bonificaciones solo a su primera línea en sí. Son Goku dice, bueno, miré a dormir. Que descanse, Goku, cuídate mucho. Bueno, me voy, dice, ya que Tony no me lee. Que descanse, Rolly. Sí te leí, crack. Dicen, bro, ya llevo 100 huevos para el próximo evento. Ya veo, Luisito. Ya veo. Tony, ¿cómo puedo conseguir el iSpawn? Solo es en eventos Pay to Win. Ten en cuenta que las hormigas especiales, Pay to Win y los insectos como el avispawn u otros insectos que son y no los puedes conseguir en las incubaciones normales, pues son Pay to Win. Entonces tienen que esperar a eventos Pay to Win para que salgan. ¿Ok, Tony? Dice, soy Universal 3T9. ¿Qué puedo hacer para aumentar mi daño a marmota? Utilizar solo un tipo de hormiga, crack. Utiliza las arqueras. Ya que eres usuario 3T9, utiliza solo 3 líneas arqueras. Utiliza también saltarina, Crimson Fragger, hormiga de la muerte. Ese tipo de hormigas que bufean mucho las arqueras también. Tony, ¿qué sabes de la unión de las hormigas del Barren y la isla? De la unión. Verás, cuando tú vayas por primera vez a la isla, en la isla ya te va a aparecer en la incubación de la temporada conseguir las hormigas de la isla y del Barrenland. ¿Ok? Eso significa que no solo tienes que ir al Barren para conseguir hormigas del Barrenland, por ejemplo. O no solo tienes que ir a la isla para conseguir hormigas de la isla, ya que en el Barrenland también puedes conseguir hormigas de la isla. Y ahora, si tú vas a la isla perdida, también puedes conseguir hormigas del Barren. Solo que te da más chances de conseguir hormigas de la isla si vas a la isla. Y si vas al Barren te dan más chances de conseguir hormigas del Barren. Es la diferencia nada más. Tony, ¿puedes mostrar cómo vas en la evolución de meteoritos? Claro que sí. En la evolución de meteoritos voy así. Así voy, gente. Dicen Toulouse, me parece 2 alianzas de mi servidor versus otras 2 alianzas de otro mismo servidor. Ya veo, ahora sucede mucho en el Lost Island. Ahora está sucediendo mucho eso. Tony, una pregunta. Para mi amigo que tiene su formación pro así, la Grey River, que es la enterradora, cristal y chinches, 4 estrellas, pero su daño es de solo 80 millones. Tal vez tendrá que configurar los talentos del insecto, crack. También hace ese daño porque todavía no tiene el insecto a 9 estrellas. ¿Ok? Tienes que tomar en cuenta eso. Ya cuando un insecto está a 9 estrellas sube mucho el daño de habilidad. Hola Tony, soy transportadores. ¿Qué te parece esta formación? Coraza dorada, diente y carmesí. O puedo cambiar coraza con acechadora oscura. Yo te diría que si no tuvieras otra mejor, uses la acechadora. Lo que pasa es que coraza no es muy buena para PvP. Para el PvE sí. Vale, Tony dice, creí que sería como en el Barren de Cold, dice, mejor no luchar una zona con desventaja. Depende mucho de las estrategias en sí, pero por ejemplo, en nuestro caso hemos dominado las 2 zonas, aunque las bonificaciones hayan sido un poco para el campamento azul y rojo, aunque tenga las mismas oportunidades, estamos ganando en sí. Tony, viendo mi cuenta, ¿qué modificaciones o mejoras me recomiendas? ¿Qué es lo que me hace falta para ser full, ser tanque a full? Verás, Naret. Para tu cuenta, crack, yo te recomendaría solo de ahora en adelante, si quisieras concentrarte en ser full tanque y aguantar muchísimo el daño de las arqueras, es solo subir de aquí en adelante la vida y la defensa, nada más. Subir vida y defensa. Vida y defensa. Por lo menos ahorita yo vi que tenías alrededor de 1.4, 1.3 de daño. Entonces, ahorita dejar un poco el daño e irte por full vida y defensa. Si quieres especializarte en full y ser un tanque a full. Es lo que te recomendaría. Ahí subirle a tope eso de ahí. Y quedarte un poco en el daño. Lo que pasa es que si no subes daño, no estarías subiendo a la margen de otros jugadores en el tema de la marmota, por ejemplo. Entonces son cosas que debes priorizar también. Primera semana en la isla y hay mucho que hacer y poca resistencia. Es que es así. Es así. Es para los más activos, crack.
Tony, para el siguiente sábado tendré mi insecto a 9 estrellas, gracias a que ganamos el Barrenland. ¿Subo al escorpión o al escarabajo? Ando en duda, soy transportador. El escorpión, sin duda el escorpión, crack. Yo tengo pensado en colocar la melee de guardianas, Akashi Berserker. Muy buenas. Si hablas de la melee del Barren, muy buena. Hace combo también. Varias hormigas buenas que nosotros mixtos no podemos usar, triste. Depende mucho de la suerte, ya saben. Soy del 261 de server Eres. O sea, si me preguntas de qué server soy del... Ahorita estoy en el 248. Francisco. Ok, sí, porque me bota muy fácil las arqueras. Es que Naruto te estás enfrentando contra arqueras T10. Es que verás, te bota muy fácil porque todavía tienes T9 contra T10. Créeme que con una vez tengas las T10, lo sacas muy fácil, crack. Y te paras bien bonito, verás. Créemelo. Una vez tienes las T10, verás cómo las paras a las arqueras. Es que ahorita te sacan ventaja por tener las T10. Dice, falta el despertar de coraza dorada. Eduardo, no dudes que viene dentro de poco. Sin duda va a venir gente. Y no me sorprende que vaya a impresionar mucho en el PvE, porque en sí coraza dorada 2 estrellas, gente, hace bastante daño ya. Para PvE en transportadoras, ¿qué hormigas van bien? Para PvE, chinches asesinas, cristal dorado, la enterradora también es bien, pero podrías usar saltarina, Crimson Fragger. ¿Cuál otra hormiga? Golden Crystal o esta melee también del Barren. He visto que la melee del Barren hace también bastante daño, solo que a mí no me ha salido. Ninguna hormiga de la isla de las transportadoras me ha salido, gente. Esta de aquí también he visto que funciona muy bien. Hace bastante daño. De ahí podría ser coraza dorada también. Diente gigante. Con el despertar también, si es que tienes suerte, te activa bien. Y así. Pero en sí de excelencia, crack, cristal oro y chinches asesinas son las mejores. Para marmota tengo diente gigante 4 estrellas, coraza dorada 1 estrella y saltarina 3 estrellas. ¿Qué otra me puede servir? Ya que llevo un año y no me sale la muerte. Ya veo. Crimson Fragger, crack. Crimson Fragger. Te haría falta Crimson Fragger, pero me parece que todavía no así. Ah, no, ya llevas un año. Crimson Fragger, ¿por qué no has usado Crimson Fragger? Si ya vas un año, ya claro, ya has ido a la isla en sí. Tony, ¿conoces alguna forma para administrar la resistencia de las unidades para hacer todas las tareas en la isla? Una manera. O sea, en sí puedes hacer todas las tareas. A excepción de las que necesitas mejorar estructuras. Porque siendo free to play es casi, podríamos decir, muy difícil completar todos los niveles de todas las estructuras. Necesitas sí o sí comprarte algo o seguir comprando paquetitos para obtener toda la resistencia, toda la resina para seguir construyendo. Pero para administrar la resistencia, crack, no es nada complicado, sí lo puedes hacer. Todo depende de que empieces después del reinicio, eso sí. Apenas empieza el reinicio, haces tus misiones diarias, atacas a los lagartos y recuperas un poco de energía para seguir construyendo torres. Cuando llegan momentos de pelear, crack, ahí sí se desbalancea un poco y ahí sí depende mucho de cuánto tiempo logren o estar luchando. Porque si te gastarías toda tu energía en unas 6, 7, 8 horas de lucha constantes, no podrías estar completando misiones al siguiente día. Entonces es un sacrificio que debes tomar, ¿ok? Hay a veces que tienes que tomar sacrificios por el bien de la alianza para poder ganar, por ejemplo. Y está bien, porque en sí la recompensa, si es que ganaras, está bien también. Tony, mi proeza siguiente, carmesí saltarina. ¿Qué opinas? ¿Está bien para ti? Sí, sí está bien. Solo que me gustaría, tal vez si tuviera la hormiga de la muerte, pero ya es mucho pedir porque algunos jugadores no tienen suerte. Pero ahora la cambiarías por saltarina, crack. Tony, se agradece la paciencia de responder todas las preguntas. Eres un crack. Más bien, gente, casi me pierdo porque había tantas preguntas que tuve que responder a tope. Pero más bien yo siempre, gente, trato de responder a los que necesiten cualquier ayuda. Eso sí, si necesitarían tal vez una ayuda un poquito más concentrada en algún tipo de situación de su hormiguero, quieren compartirme alguna captura, únanse al grupo de Discord del canal que está en la descripción de este directo. Y ahí pueden hacerme preguntas, al privado o en chat general pueden hacerlo. La cristal no tengo coraza y mi alianza no ha ido a la isla. Ah, ya veo.
Gerardo, yo te hubiera recomendado que hace tiempo hayas ido a la isla. Es que si no vas a la isla, crack, te estás perdiendo muchas recompensas. Aún perdiendo en la isla, recibes muchas recompensas solo por participar. La hormiga de la muerte no quiere venir, ya veo, Dan. Necesitas. O la Berserker o la Acacia también. Lo malo, gente, es que ahorita necesitamos que a aquellos jugadores que les salgan Berserker a buena onda, muy bueno, ya tienen hormigas del top. Solo les puedo desear buena suerte. Desear buena suerte en sus incubaciones, que traten de sacar las hormigas que más deseen. Y sobre todo, gentita, pues, que les hagan esas hormiguitas. Yo ahorita ando batallando que me salgan la cristal de oro, por ejemplo. Lo que pasa es que las del Barren están mucho mejor. Están mucho mejor. Tienen habilidades muy buenas. Y de las de la isla también. Las de la Barren, yo quiero un poco más. A ver si ganando este Barren, gente, a ver si me dan la melee de transportadoras. Si es que me lograra salir repetidas, mucho mejor. Mucho mejor para ir probando. A ver si es que no me sale cristal dorado, por ejemplo. Y utilizarla con chinches para ver. Dice, he visto Tony que muerte después de las 5 estrellas no activa mucho. Activa mucho mejor, te podría decir. Lo que pasa es que a partir de 5 estrellas, la hormiga de la muerte mejora su activación, la probabilidad de activación. Y a la final dependen, ya saben, es suerte. La hormiga de la muerte de por sí es a veces perezosa para activar gente. La isla cuando abre en los nuevos servidores. En los nuevos servidores depende mucho de la actividad. No sé mucho yo el algoritmo de cómo tome o cada cuánto se puede abrir la isla en los nuevos servidores. Pero lo que se calcula es que de 5 a 6 meses aproximadamente. 4, 5, 6 meses. No sé cómo les digo el algoritmo que tome. Pero ese es el lapso en que suele aparecer la isla en cada servidor. Tiene que primero llegar la migración y luego de la migración ya llega la isla, crack. Tony, arquea 3 estrellas, saltarina 2 estrellas para PvP. ¿Cuál subo? La saltarina, crack. Y saltarina con despertar mucho mejor. Hola Tony, ¿estás interesado en jugar Beast Lord? Jugué hace mucho. Gerardo, verán, yo jugué Beast Lord. Yo dejé de jugar Call of Dragons para jugar Beast Lord. Pero dejé de jugar Beast Lord hace mucho tiempo. Ah, no, a ver, creo que era al contrario. No, me equivoco, gente. Dejé de jugar Beast Lord para empezar en Call of Dragons. Pero después por falta de tiempo dejé de jugar Call of Dragons, gente. Qué locura. Y había jugadores que me acompañaron en ese entonces cuando Beast Lord era en beta. Muchos jugadores me acompañaron en el servidor en que empezamos Beast Lord. Beast Lord es igualito que Dance, gente. Solo que cambia la temática. Dice, querido hermano, tienes que ir urgente a la isla o si tienes un año y andas un poco retrasado solo por participar en la isla Terran Crimson. Exacto. Gente, no por solo quedarse en su alianza, que no vaya a la isla o así es bueno para ustedes. No. Gente, traten de ir con cualquier alianza y nunca se salten una isla o el Barrenland. Eso les digo desde ahorita. Yo hasta ahora no me he saltado de ninguna isla y ni siquiera ningún Barrenland que ha salido hasta ahora. Yo he ido a todas las islas que han salido y a todos los Barrenland. Y miren todo lo que consiguen para mejorar la flora mutante. Insectos para subirlos a 9 estrellas, 11 estrellas, mucho más rápido. O sea, les maximiza muchas cosas. Entonces, es muy bueno, gente. En sí es muy bueno. Punta de lanza ya la tengo con coraza. Ya veo, Gerardo, entonces cámbiala por esa. Punta de lanza es mucho mejor. Tony, ¿funcionaría una formación de Acacia Berserker y hormiga de la muerte? Claro que sí. Claro que sí. Pero la Acacia sería en primera línea. Para que muerte Berserker la colocaras en segunda y hormiga de la muerte en tercera. Ya que a veces ya sabes que hormiga de la muerte le cuesta a veces activar. Entonces es así, gentita bella. Bueno, gente, llegaremos hasta el final ya de la transmisión. Les agradezco mucho a los que se quedaron. Uy, justo recibí el salario, gente. El salario que me dan cada semana. Hoy estamos viernes. Usualmente el salario me lo saben dar el lunes o martes. Pero ahora se retrasaron, gente. No sé si vayan a cambiar el tema de las fechas que recibo el salario. Pero está bien. ¿Ok? Estas recompensas, gente, me dan por hacer los videos. Que gracias a su apoyo está bien. Les dan el marco de la comunidad por 7 días. Como les digo, esto les dan cada semana. ¿Ok? Si es que quieren estar ahí a top. Aunque últimamente me salió la chinches. Mucho mejor si logra sacar más chinches, crack. Porque chinches en transportadoras mucho mejor, bro. Descansa, Tony. Igualmente para ti, Alberto. El buen Alberto. Imagínense, el buen Alberto también me acompañó en todos los proyectos que hicimos. Me acuerdo. Te agradezco mucho, Alberto. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí, como les digo. Espero que la pasen muy bien. Suerte en su día laboral, en su día
Si van a ir a desayunar, desayunen bien, almuercen, merienden. Éxitos en todo y un abracito para ustedes, gentita bella. Cuídense mucho. Adiós, Tony, gracias por los directos. Que tengas una linda noche y una linda tarde. Más bien te agradezco a ti, Johnny, por hacerte miembro y gracias por el apoyo. Los miembros del canal que se hacen nuevos, no se olviden escribirme por el Discord para añadirlos al grupo de WhatsApp también. Me estaba olvidando eso. Cuídense mucho. Gracias, gentita bella. Dice, la casa tiene 160 velocidad de marcha con estrella como tiene tanto. No, no es velocidad de marcha, es velocidad de combate, crack. Es velocidad de combate la casa. Listo, gentita bella. Nos vemos, cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo videito o una próxima transmisión. Bye bye, gente bella, se los quieren, un abracito. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.